Ya está con nosotros el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato al tema. Reforma tributaria. ¿Qué efectos cree que va a tener esta reforma tal como está planteada? A ver, primero es bueno que pasemos ya del camarín a la cancha y que los equipos ya empiecen a jugar. Creo que todavía mañana, cuando se conozca exactamente el proyecto en sus detalles, en aquello que se llama la letra chica, uno va a poder saber mejor cuáles son los efectos. Pero en general uno puede decir a lo menos un efecto que es que obviamente va a haber una mayor recaudación y en consecuencia en parte se podrá financiar parte de la reforma educacional y de las propuestas que ha hecho el gobierno en funciones. Ahora, y la gran duda es, ¿va a tener o no va a tener esta reforma tributaria un efecto en la inversión y en el empleo? ¿Qué cree usted? Yo pienso que sí lo va a tener. Negativo, me imagino, creo. Negativo, pero la ventaja que tienen estas cosas es que más allá de los pronósticos se puede hacer una medición. O sea, hoy día el país está creando de 200.000 empleos, tenemos un 6%, no es así, de desempleo, y en consecuencia el gran signo de interrogación es si el conjunto de esta reforma va a afectar o no va a afectar fundamentalmente a las pymes y por esa vía el empleo. Senador, da la impresión de que estos equipos que están saliendo a la cancha hay uno que está muy ordenado, que es el equipo oficialista, donde todos tienen más o menos el mismo planteamiento en torno a la reforma, pero en el equipo de la oposición se ve que están con uniformes distintos, con estrategias diferentes, cada uno, hay algunos que hablan de que puede ser un segundo Transantiago, otros dicen que es positivo. ¿Están realmente en condiciones de jugar un partido ustedes? Bueno, el equipo está un poco disminuido. Después de la última elección presidencial y parlamentaria no hay ninguna duda que el plantel no quedó en las mejores condiciones. Pero el propio debate parlamentario va a ir haciendo que las posiciones se afinen. Ahora, yo francamente nunca he tenido, ni en esta ni en otras materias, una visión catastrofista. Hay gente que cree que esto es poco menos que el fin del mundo. Por supuesto que no es así, pero también hay que mirar las cosas, yo diría, con mayor perspectiva. Por ejemplo, estamos cambiando el impuesto de primera categoría de 20 a 25 y ustedes explicaban bien el efecto que tenía en los distintos renglones, por así decirlo, empresas, las chicas, las medianas, las grandes. Yo creo francamente que las grandes pueden perfectamente tolerar el mayor impacto del 20 al 25. Pero uno, por ejemplo, debería preguntarse lo siguiente. ¿Cuántos años en Chile el impuesto de primera categoría fue 17%? Por ejemplo, durante todo el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, a nadie se le ocurrió tocar el 17% de impuesto de primera categoría, en circunstancias que había una sólida mayoría parlamentaria para haber aprobado esa reforma tributaria. Entonces uno dice, bueno, y si durante todo este periodo de tiempo los propios economistas, el ministro de Hacienda de la época, Andrés Velasco, la propia presidenta Bachelet, no consideró que era una aberración mantener el impuesto en 17%, bueno, entonces veamos qué es lo que está pasando para que hoy día estemos saltando, ojo, al 25% o atención, al 35%, porque ahí puede haber algo que habrá que mirarlo a contar de mañana, porque una cosa es decirnos, así que las empresas van a tener que pagar inmediatamente en un periodo, digamos, con una cierta gradualidad, hasta 25%, y otra cosa es decir que además las empresas van a tener que anticipar los impuestos que van a tener que pagar las personas, entonces ya estamos hablando del 35%. ¿Esta reforma va a cumplir con el objetivo de hacer que Chile sea un país más equitativo como promete la presidenta Bachelet o no? Depende de cuál es el resultado y de cómo en definitiva se geste el tema de la reforma propiamente educacional. Porque... No, pero perdón, más allá del efecto que después tenga con su inversión, ¿a qué se destine? Mi pregunta es, ¿solo por el hecho de la modificación que se hace en la carga, va a ser más equitativo en Chile? No, definitivamente no, Mónica, por una razón, por la siguiente razón. Si uno mira cuáles son los dos elementos fundamentales que inciden, por así decirlo, en los fenómenos de desigualdad, uno puede decir uno muy directo y uno un poquito más de largo plazo. El directo es, no hay duda en esto, el empleo. Es decir, cuando un país genera empleo, cuando por ejemplo en una familia hay un segundo ingreso porque trabaja el marido y la mujer, ¿no es así? O el hijo mayor, no hay ninguna duda que eso genera sin duda un efecto en los ingresos y una disminución de la desigualdad. Pero senador, para que no en ese punto, ¿sí? Actualmente tenemos casi pleno empleo. El presidente Piñera hoy día celebraba por Twitter el 1 millón de empleos creados. Y Chile sigue siendo un país tremendamente desigual. A eso voy, porque si uno mira cuáles son las alzas tributarias, las solas alzas tributarias por sí mismas no generan esos grandes efectos redistributivos. Lo que genera un efecto redistributivo de verdad es, por ejemplo, una mejora significativa en la calidad de la educación, en la calidad, en el acceso, ¿no es así? Temas de competitividad,
mercados que resulten mucho más competitivos. Si no, ustedes comprenderán, los países para resolver los problemas de la desigualdad, ¿qué es lo que harían? Mónica, harían una cosa muy simple, subirían los impuestos de primera categoría del 20 al 25 o del 25 al 30. Entonces, aquí las dos cosas son las que hay que ir mirando. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Yo creo que no hay ninguna persona, yo no soy economista, ¿no?, que no sostenga que un alza tributaria de esta naturaleza va a tener un efecto en la inversión, y como ustedes bien saben, tiene un efecto inmediato la baja de la inversión en el empleo. El asunto es re simple. Si hay una empresa, por ejemplo, que tenía 100 de utilidad, hasta el sistema anterior tenía que pagar 20, y si quería reinvertir, por ejemplo, en nuevos negocios, tenía 80 para hacerlo. Ahora no va a tener 80, va a tener, y aquí está la duda, o 75 o 65, dependiendo cómo se haga el cálculo y cómo en definitiva se deban o no se deban anticipar los impuestos. Entonces es súper simple. Si las empresas tenían 65, 75, no hay duda que va a haber un efecto, Mónica, en la inversión. Y los efectos de la inversión tienen un correlato en el empleo. Yo creo que en eso no van a haber opiniones. El tiempo. ¿Hay algo que usted no esté dispuesto por ningún motivo a transar en esta reforma tributaria, que usted no va a dar su voto, o el suyo por lo menos? Mire, en primer lugar le quiero decir lo siguiente. Yo vi algunas declaraciones hoy día de gente de la oposición que decía, no vamos a dar un cheque en blanco, a esto nos vamos a oponer con dientes y muelas. Les quiero decir lo siguiente. La nueva mayoría tiene todos los votos para aprobar esta reforma. Tienen los votos en la Cámara y tienen los votos en el Senado. Así que todas estas declaraciones para la galería no sirven de mucho. Ahora, ¿yo qué es lo que pretendo hacer? Yo pretendo, y ese es un poco el predicamento de los senadores de Renovación Nacional, lo que ya he sostenido, vamos a intentar persuadir al gobierno de cosas que en la reforma pueden no estar bien, hay otras que a mí me gustan, se lo digo al tiro. Por ejemplo, me parece una gran noticia que por fin los grandes empresarios, por ejemplo, del retail, cuando los proveedores les pagan, ahora se tengan que hacer ellos cargo del IVA, porque antes pasaba lo más absurdo. Se demoraban 6 meses en pagarle a los chicos y además utilizaban el IVA. Su objetivo es llegar a consensuar un proyecto con el gobierno, que tengan un proyecto común y que eventualmente pueda ser aprobado con amplia mayoría o con unanimidad en el Congreso. Es que, ¿sabe lo que pasa, Daniel? Yo no creo que eso sea posible, ni en esta ni en la mayoría de las materias. Porque nosotros vamos a tener que argumentar, vamos a tener que hacer ver nuestros puntos de vista, pero tengo la impresión de que en varias de estas materias ya hay una decisión tomada por parte del Ejecutivo y esa decisión no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de persuadir, tratar de que, por supuesto, las cosas que están bien, apoyarlas con todo y sobre todo también sugerir algunas cosas que pueden ser importantes. Le digo al tiro 2. Por ejemplo, esta sería una gran oportunidad para algo que planteamos muchos en las campañas presidenciales del año pasado, iniciar una descentralización tributaria. Esta idea de que los recursos que se generan en las regiones, al menos un pedacito se quede en las regiones. El impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles, que siempre está en el debate, desde el punto de vista de ciudades de gran congestión, los economistas dicen, miren, la verdad que es un impuesto correcto, más allá que sea muy alto, porque de alguna manera es un impuesto antipolución y es un impuesto anticongestión. Pero usted que es valdiviano, Daniel, ¿qué razón hay para que sea el mismo impuesto, si son las razones polución y congestión, para que, más allá de los problemas que podemos tener con la leña en Valdivia, qué razón hay para que la 10ª región, o Mónica, la 3ª región tenga el mismo impuesto a los combustibles? La 14ª región en el caso de Valdivia. Le cambiaron la región, senador, acuérdese. Sí, y lo último, si el gobierno estuviera dispuesto a incorporar ese tipo de medidas como las que usted propone, ¿usted estaría dispuesto a votar a favor de la reforma con esos agregados, con esos cambios? Nosotros hemos resuelto, para participar activamente en en un ánimo positivo en esta discusión, por lo menos los senadores de Renovación Nacional ya lo hemos conversado, nosotros vamos a votar a favor, en general, la idea de legislar. Y después vamos a ir tratando de vernos así, caso a caso, dónde hacemos un aporte, dónde hay cosas que están bien, y las cosas que estén mal, Daniel, simplemente diremos no y las votaremos en contra. Un bonus track, muy corto, se nos acabó el tiempo, en otro tema. ¿Usted estaría dispuesto a aprobar con sus votos una ley que permitiera, porque hoy legalmente no se puede, eso no me lo cuento porque sé que hoy día no se puede, ¿estaría dispuesto usted a aprobar con su voto una ley que permitiera degradar en el futuro a los militares, Mónica, que reciban sentencia, Mónica, por violación de los derechos humanos? Yo le contesto, eso es una imposibilidad jurídica absoluta. Ya lo explicó perfectamente bien el presidente de la Corte Suprema. Hoy no se puede cambiar la legislación para que se pueda hacer, Mónica, con las nuevas condenas. Que déjeme decirle, es que no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia por una razón muy simple. Porque en materia constitucional, en todos los países del mundo, hay una cosa que se llama la irretroactividad de la ley penal.
En consecuencia, este no es un problema simplemente de legislación. La legislación hoy día, ¿qué es lo que dice? Que la degradación es una pena accesoria para los delitos militares. Pero si uno quisiera cambiar, por así decirlo, la norma básica, entonces, ¿qué es lo que haría? Haría algo que ningún abogado ni ninguna persona en el mundo estaría dispuesto a hacer, que es establecer la retroactividad de la ley penal. Es decir, imponerle a una conducta que se efectuó en el año 1 una sanción que no existía el año 10. Eso no pasa el test democrático en ningún país del mundo. Andrés Alamán, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.